Al Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos con nosotros al doctor Eduardo Sáenz de Cabezón. Él es catedrático de Matemáticas y Computación en la Universidad de La Rioja, en España. Es especialista en álgebra computacional, pero además es alguien muy interesado en la divulgación de las matemáticas y de la ciencia. Es cofundador del grupo Big Bang, Científicos sobre Ruedas, quienes van en una furgoneta presentando monólogos científicos y espectáculos teatrales. Él ganó un premio de un certamen europeo en divulgación de la ciencia con una pieza que se llamaba Un teorema es para siempre. Entonces, con ustedes, Eduardo. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es abrumador que haya tantísima gente aquí. Es desde luego un honor para mí estar en una institución como la UNAM. Se siente uno como parte de una de las instituciones que más ha hecho la historia reciente de América. Así que bueno, que sea un ratito, formar parte de esto es para mí un honor realmente. Así que agradezco mucho a Paloma Zubieta, sobre todo que no está aquí, pero allá donde te encuentres, Paloma, muchas gracias por haberme traído aquí, y también a Paz Álvarez, que me está acogiendo en México. Muchísimas gracias. Vamos a empezar pronto porque tenemos como una hora, ahora faltan 53 minutos. No sé por qué hay tanta gente aquí, supongo que igual hay clase de geometría diferencial y bueno, vayan a clase, ¿eh? Vayan a clase. Esto está bien, está muy bien, pero lo van a grabar, quiere decir que lo pueden ver en su casa, en lugar de andar viendo esas tonterías que ven por la televisión. Bien, vamos a hablar sobre números grandes, enormes, descomunales y desorbitados. El plan de la charla mi intención es que tengo 5 objetivos que los pondré al final y así evaluaremos si se han cumplido o no, pero también hay como un objetivo general, que es que haya gente, o por lo menos una mayoría de la gente, que aprenda algo nuevo, algo que no sabía antes, después de venir a la charla. Habrá muchas de las cosas, yo entiendo que aquí hay gente versada en matemáticas, con distintos niveles, etc. Habrá gente que muchas de las cosas ya las sabe. Muy bien. No pasa nada. Además, depende a quién tenga al lado, si usted la quiere impresionar o le quiere impresionar, pues yo eso ya lo sabía. Y así es como ¿sí? O, qué curioso, no había reparado en ese aspecto de la materia. Yo qué sé, siempre da... Para empezar, voy a necesitar 2 personas que suban aquí conmigo, quizás alguien de los que están por aquí delante. ¿Sí? Venga, por aquí. ¿Sería posible que se retransmitiese en la televisión? Acojámoslos con un inmerecido aplauso en el momento. Bueno, vamos a utilizar 2 tizas de colores, una naranja y otra blanca. Y es una charla sobre números grandes. Entonces, lo primero que quiero es que piense todo el mundo en una notación matemática estándar, con los números estándar, las cosas raras. En 10 segundos, ¿vale cada uno de ustedes a uno de los lugares para escribir? En 10 segundos tienen que escribir y ustedes pensar el número más grande que sean capaces. Infinito no vale. Infinito no es un número, ya discutiremos sobre eso más tarde. 10 segundos, ya. Ricardo, ¿me puedo quedar aquí? ¡Listo! ¡Listo! ¿Cómo te llamas? Naomi. Siéntate, por favor, Naomi. Después de lo que has hecho, siéntate. ¿Cómo te llamas? Barús. Muy bien, Barús. La mano y la tiza, por favor, que sigue siendo propiedad de la UNAM. Bien, ahí ven 2 números grandes. No sé si alguien pensó un número más grande. Quiero fijarme un segundito en la notación que nos pide. Esta X supongo que es un signo de multiplicación, ¿verdad? Aquí ya he escrito 10 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros y... No sé por qué no has puesto un cero más aquí ya. No, a mí me parece redundante, pero allá tú, en la redundancia hay belleza también. Y es más divertido ponerlo así que con un cero más. No pasa nada. Pero bueno, guardemos esa anotación. Es como 10 ceros y con el 10 que has puesto antes, como 11 ceros, ¿no?
como 10 elevado a 1 y 11. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto es 10 elevado a 100. Muy bien, muy bien. Muy bien. Esto de aquí es un 1 con 100 ceros detrás. O sea que es como 10 elevado al 1 con 100 ceros detrás. No, no sé cómo decírtelo. Pero en tu vida creo que vas a ver cosas más grandes de las que has visto hasta ahora. Y luego ese número que él ha puesto así tan grande, tan enorme, encima lo ha puesto exclamado 2 veces. No sé si porque nos lo quiere gritar a todos o porque él está utilizando la notación del doble exponencial, del doble factorial. Veremos. Vamos a ver. Pero bueno, ahí hay notaciones. ¿Veis que somos capaces de escribir de forma muy compacta números muy grandes? Ambos números son muy grandes. No exactamente igual de grandes, no, lo siento, pero lo vamos a llamar el número B, si te parece que, y el número N. Y vamos a ver. Voy a tratar al principio, ya os dije que va a ser muy básico, de la primera parte, casi todo el mundo va a poder decir, yo lo sabía eso. Pero aún así, vamos a empezar desde el principio. Fijando notación, lo primero de todo. Cuando decimos exponencial, es una repetición de la multiplicación, ¿verdad? Así que 2 elevado a 3, lo ponemos con un 3 pequeñito, igual que no me ha puesto todo esto ahí. Pues es multiplicar 2 por 2 por 2. 5 a la cuarta es 5 por 5 por 5. 10 a la 5 es un 1 con 5 ceros detrás. Y nos vamos a quedar con las potencias de 10. Esto de 10 a la 5. Las potencias de 10 que son las favoritas de Noemí Baruch. Porque, fíjate, qué bonito, no han puesto un triste 2. Unos y ceros y cosas raras. Bien, pues las potencias de 10 nos van a dar la medida de cómo de grande es un número, ¿no? Digamos, vamos a quedar de acuerdo en que un número del tamaño de 10 elevado a 15 es siempre más pequeño que uno del tamaño de 10 elevado a 16. ¿Sí? Quedamos así, con sus pequeñas diferencias. Vamos a suponer que todos los números entre 10 elevado a 15 y 10 elevado a 16 son más o menos del mismo tamaño. Vamos a decir que son más o menos iguales, ¿no? En el contexto en que nos vamos a mover. Bueno, son números realmente grandes, muchas gracias. Son de los números más grandes que yo he visto cuando he iniciado esta charla con este concurso. Nunca saco profesores ni profesoras a la pizarra por no exponerles al ridículo. Porque me ocurrió que un profesor de la maestría de Educación en Matemáticas de mi facultad salió a concurso. Y él puso, estaba nervioso supongo, daba hasta pena. O sea, hubo alumnos suyos que lagrimearon al ver eso. Así, desde entonces no saco profesores, no saco profesoras como voluntarios en las charlas. Así que muchas gracias a nuestros voluntarios que nos dan un buen punto de partida. Bien, vamos a fijar de nuevo notación. Si yo digo 9 elevado a 9 elevado a 9, ¿esto qué es? ¿Es 9 elevado al resultado de elevar 9 a 9? ¿O es 9 elevado a 9 y después elevar a 9? Es decir, veo ceños fruncidos. ¿Esto o esto? Las matemáticas no son democráticas, así que no vamos a votar. Pero ¿quién se siente más animado a que nuestro acuerdo sea que cuando yo escribo 9 elevado a 9 elevado a 9 sea lo de arriba? ¿Quién se siente inclinado a esto? Baja la mano ya. ¿Quién se siente inclinado a esto? La gran mayoría. Bueno, en este caso coincide. Queremos lo grande. Los matemáticos nos gustan las cosas grandes. No, a mí ya lo ves. Vamos a preferir, ¿cuál de los dos es más grande? El de arriba es un número que tiene 78 dígitos. 9 elevado a 9 elevado a 9 es un número que tiene 78 dígitos. O sea, es bastante más pequeño que el número n. El número de abajo tiene 300 millones de dígitos, 370 casi millones de dígitos. Es un número que si lo escribiéramos en papel, en el tamaño estándar y con el tipo de letra estándar más o menos que se hace, sería como una enciclopedia de 100 volúmenes. Más o menos escribir es un número grande. Es un número muy grande.
bastante más pequeño que el número B. Tú todavía saca pecho de momento. O sea, él sabe lo que es una cosa grande. No entiendo muy bien estas risas. Pero bueno, avancemos. Traigamos seriedad a esta charla. Este hombre que parece que está pensando si se ha dejado el grifo del agua abierto o no, es Arquímedes de Siracusa. Y en Arquímedes de Siracusa comienza nuestra exposición en la búsqueda de los números grandes. Arquímedes de Siracusa era una persona que escribió un libro dedicado a un rey de su época que se llamaba El Contador de Arena. Y El Contador de Arena es un libro en el que Arquímedes, para mí, honestamente, el más grande de los sabios de la antigüedad, que no es suficientemente valorado, aunque decir el más grande eso es una cosa, ranking que es... Pero para mí es desde luego el que más ha sido de la antigüedad, Arquímedes. En ese libro, Arquímedes se plantea la pregunta: si llenáramos el universo de granos de arena, ¿cuántos granos de arena necesitaríamos? No había televisión. En aquel instante, Arquímedes tenía una vida sexual limitada y entonces él se dedicaba a hacerse estas preguntas. Sí, iba por la calle y decía, si llenáramos el universo de granos, y se puso a contarlo. O sea, se puso a contarlo. Entonces él vio más o menos, estimó el volumen de un grano de arena, estimó que el universo era esférico y con la cosmología que entonces tenían, pues midió el volumen del universo y tal, e hizo un cálculo. Para ese cálculo, que es lo que a nosotros nos importa, él necesitaba números muy grandes. Y la notación en la época para números muy grandes estaba sin desarrollar. ¿Vosotros os imagináis escribir esto en números romanos? El número, o sea, este número, no ya eso, sí. El número en números romanos, sobre todo porque los números romanos hay que esculpirlos en piedra. O sea, vosotros veis la de civilizaciones que habían esclavizado a los romanos para escribir eso en números romanos, no se puede. Entonces, él, Arquímedes, hizo unos números grandes y unas reglas para combinar esos números grandes y para operar con ellos que son equivalentes más o menos a lo que hoy son los exponenciales. Así que los exponenciales, el que Naomi haya sido capaz de hacer esta chapuza, Naomi haya sido capaz de escribir este número tan bonito, o él, la primera parte de su número tan bonito, se lo debemos en cierta medida a Arquímedes. Y, creedme, la notación matemática es una herramienta de progreso científico. No solamente son los conceptos. Las notaciones son muy importantes, muy importantes. Preguntarle a un ingeniero, a un físico, ¿qué harían si no tuvieran exponenciales? Nosotros podemos calcular los matemáticos lo que nos dé la gana. No necesitamos ir a ejemplos explícitos, pero esta pobre gente, los ingenieros... y otros seres mortales que necesitan cálculos explícitos, ellos necesitan cosas así. Arquímedes lo hizo progresar las ciencias. Entonces, busquemos realmente números grandes entre los exponenciales. Hay varios. Se estima que el número de estrellas en el universo observable es de 10 elevado a 23. Un 1 con 23 ceros detrás. Bastante más pequeño que el número n. O sea, es pequeño, pero es más grande que el número de estrellas del universo observable, Incluso mucho más grande que el número de átomos que se estima tiene el universo observable. Esto lo ha contado una gente que tiene más o menos el tipo de vida que tenía Arquímedes. ¿Sabes? Te levantas por la mañana y dices, ¿a cuántos átomos habrá en el universo observable? Bueno, pues el número de átomos de todo lo que hay, desde la gota de sudor de Usain Bolt en la final de los 100 metros, esa gota de sudor, los átomos de esa gota, hasta lo que queráis, hay 10 a la 85. Se estima que es el número. Realmente dices... O sea, después de ver esto... si hablábamos de Arquímedes y su vida, hay una gente, unos físicos, los físicos son gente maravillosa. Los físicos son gente maravillosa. Tienen una teoría que es la teoría de los multiversos.
Pues dentro de la teoría de los multiversos, la cantidad de universos posibles y tal, que es una teoría como ocurre muchas veces en física, con todo mi respeto, no sé si hay algún físico o alguna física en la sala, a mí es la ciencia que más me gusta después de las matemáticas, tienen muchas teorías de estas cuando no sabemos de qué va algo, pues para cuadrar las cuentas la materia oscura. Cuadremos las cuentas. Pues es eso, ¿no? No sabemos cómo funcionan multiversos. Vete a decir que no. A ver, pon un contraejemplo. ¿Sabes? No. Bueno, pues entre la teoría de multiversos se estima que el número de multiversos es este de aquí, que no me atrevo ni a leer, pero que tiene cierta similitud con lo que hay ahí, con lo que hay ahí antes de meternos los factoriales. Bien. Este otro número, que es más grande todavía, uno de los más grandes escritores de la literatura universal, es Luis Borges, que además utiliza mucho de la imaginería matemática en sus composiciones, tiene un libro un cuento que se llama La biblioteca de Babel. Y ahí están todos los libros que se pueden escribir con una cierta... Tiene mucho de combinatoria ese relato, ¿no? Y hay alguien cuya vida, no digo ya sexual, cuya vida personal, prácticamente inexistente, se ha dedicado a contar cuál es el número de posibles formas de ordenar los libros de esta biblioteca. Y son estos. Pero uno dice, si ya el número de átomos del universo es 10 a la 85, ¿para qué queremos todo esto? ¿Para qué queremos? O sea, números grandes, ¿para qué? ¿Ya no nos vale ya con esto, con 10 a la 85? ¿Hay algo en nuestra realidad cotidiana que supere 10 elevado a 85? No ya en la literatura y esas cosas raras, no ya en la teoría del multiverso, sino algo en la realidad tangible, al menos hasta donde tenemos contraejemplos, que supere esos números. Vamos a ver si a alguien le suena esta foto. ¿A alguien le suena? Este es Garry Kasparov. Garry Kasparov, el día en que perdió su partida contra Deep Blue. Deep Blue fue un ordenador de IBM, que los programadores programaron para jugar al ajedrez, y esta fue la primera vez que un programa de ordenador era capaz de vencer a un gran maestro de ajedrez. Garry Kasparov no quiera. Él fue un gran maestro de ajedrez. Uno de los mejores ajedrecistas del siglo XX. No sé, claro, vosotros sois muy jóvenes, pero en aquella época era como los duelos entre Karpov y Kasparov eran trending topic. Si hubiera habido Twitter o algo de eso. Eran trending topic. Todo el mundo observaba y el ajedrez estaba en las noticias. Bueno, pues Kasparov, al que tenemos mucho que agradecer, se prestó hay como hasta música de tensión, se prestó a jugar contra una máquina. Él no tenía nada que ganar. Ya había sido campeón del mundo, era uno de los grandes maestros de ajedrez, y tenía mucho que perder en cuanto a prestigio como ajedrecista, ¿no? Perder contra una máquina, ¿qué me dices? Bueno, pues aún así, el Go, crearon tablas, y los ingenieros de IBM reprogramaban a Deep Blue de acuerdo a cómo jugaba Garry Kasparov. Entonces, empezó la tensión otra vez, y esa máquina venció a uno de los grandes maestros. El árbol de complejidad del juego del ajedrez es del orden de 10 elevado a 150. Así que esto es mayor que el número de átomos del universo observable y nos da un poco la medida de hasta dónde llegan los ordenadores o hasta dónde llegaban los ordenadores hasta hace poco. Porque si recordáis, este año pasado, por fin, por primera vez, un ordenador fue capaz de vencer a un gran maestro de Go. ¿Sí? El coreano, Silao, ¿no? ¿Qué se llamaba? Sedol, fue vencido por una máquina, DeepMind, todo lo que tenga que ver con Deep. O sea, tú dices, quiero hacer un programa que venza algún juego, llámale Deep algo. Llámale Deep algo que ya con el nombre empieza. Bueno, pues DeepMind es un proyecto de Google que es diferente a Deep Blue, porque eso sí que ha sido realmente un nuevo salto en inteligencia artificial. Porque DeepMind aprende solo. No necesita que programadores le enseñen cómo está jugando su adversario para que él aprenda. Él reacciona a las jugadas, aprende solo.
De hecho, el proyecto DeepMind es precioso. Lo entrenaron con videojuegos de los 80, Crazy Climber, todo esto. Y él aprendió a jugar, le pasaban como input los píxeles de la pantalla. Y él aprendió a jugar a nivel profesional a 49 juegos de estos. O sea, es muy listo DeepMind. Bueno, pues DeepMind avanzó, el árbol de complejidad del Go es del orden de 10 elevado a 300 a la 65. A 365. O sea, es muy grande. Es un juego realmente complejo. Y ahí, digamos, es donde los ordenadores encuentran sus límites. Así que el primer capítulo de esta charla era números grandes. ¿Dónde podemos encontrarlos? En el límite de lo que los ordenadores son capaces de calcular. Y esos límites de los que los ordenadores son capaces de calcular está en los exponenciales. Digamos, algo que puede ser exponencial. Por supuesto, los ordenadores fallan, no todo es avance. No sé si sois adictos a las noticias recientes en tecnología. Hace unos meses, yo creo que fue a la altura de marzo, Microsoft, el gigante de la informática, lanzó un robot de inteligencia artificial a Twitter. No sé si os acordáis. En 6 horas estaba ofreciéndose para intercambios sexuales y defendiendo a Hitler. También hay fallos. Y recientemente, hoy salió la noticia, Facebook tiene, no sé si lo sabéis, Facebook controla nuestra vida y en concreto controla las noticias a las que tenemos acceso. Y el equipo que filtraba esas noticias ha sido despedido y sustituido por un algoritmo. Ese algoritmo que, aparte de poner como trending algunas noticias falsas sobre políticos estadounidenses, ha hecho viral un vídeo de un señor, perdón por la expresión, masturbándose con un sándwich de McDonald's. De pollo, en concreto. O sea, con lo cual, claro, todas las asociaciones de defensa de los derechos de los sándwiches de pollo, porque es un abuso al sándwich de pollo. O sea, que no todo en la inteligencia artificial siempre es una... Hay avances que a veces parecen fracasos, pero que son avances. Pero ahí vamos con los límites. Los exponenciales. Aquí voy a el primer concepto importante en cuanto a trascender estos límites, que es que en los años 20, cuando la teoría de la computación comenzaba, los años 20 del siglo XX, la gente se planteó, pero ¿dónde van a estar los límites de los ordenadores? Y aparecieron dos conceptos que enseguida se vio que estaban muy relacionados. Computabilidad, que son capaces de hacer los ordenadores mediante un algoritmo definido, y recursividad. Y se demostró en los años 20 que computabilidad y recursividad son equivalentes. Así que quedémonos con este mantra inicial. Imaginad que yo lo tengo tatuado en mis antebrazos poderosos. Aquí computabilidad y aquí recursividad. Computabilidad y recursividad son equivalentes. Es un resultado del primer tercio del siglo XX. Bueno, pues aquellos matemáticos, aquellos principios teóricos de los inicios de la computación, no se dieron cuenta de cuál era el poder de la recursividad. Vamos a analizarlo un poquito. Ya aparece el factorial. Ya aparece esta notación que tenemos aquí, ¿no? Esto que por aquí, 5. 5, claro, yo vengo del norte de España. Aquí tú lees eso y dices 5. Así. Es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que se nota mucho en la escuela cuando están dando el factorial. Porque tú vas por los pasillos y oyes muchos gritos provenientes de las aulas. Bueno, pues 5. Si os dais cuenta, veo ya las conexiones neuronales surgiendo en esta sala. 5 es 5 por 4. Hago explícito con mi oralidad el que en la definición de factorial está incluido el propio factorial. De un caso menor, ¿no? Es lo que llamamos recursividad. El factorial está definido de forma recursiva. Así que, en general, a los matemáticos nos encanta la generalidad. No siempre los generales, pero la generalidad sí. N es N por N menos 1. Y luego hay un caso base, el factorial, que es 1. N lo utilizamos para un número cualquiera. A veces usa X, cosa que se confunde, ¿no? Y N también es 1. Bueno, pues entonces está definido de forma recursiva. Y así de forma recursiva podemos definir la mayoría de las operaciones, como la suma, que la podemos definir en términos del número siguiente y así, ¿no? Estas son operaciones recursivas. Muy bien. Y los ordenadores son capaces de calcular operaciones recursivas, con suficientes recursos de tiempo y de memoria, etc. Y entonces apareció este señor, que tiene pinta de director de campo de concentración alemán y que de hecho es alemán, Wilhelm Ackermann.
Wilhelm Ackermann era un profesor de secundaria, un aficionado a las matemáticas, digamos, un amateur, digamos, ¿no? Un aficionado a las matemáticas que hizo bastante y estudió, él tiene varios resultados, y en concreto estudió un tipo de recursividad que le vamos a llamar recursividad no primitiva. Hay algunas personas que yo ya sé de qué. Bueno, recursividad no primitiva. Vamos a ver que Ackermann consiguió llevar el concepto de recursividad un poco más allá. Todavía sigue válido recordar, recursividad es igual a computabilidad. Lo que pasa es que recursividad no se para en los factoriales, no se para en el exponencial. La recursividad va más allá. Y Ackermann definió una sucesión definida de modo recursivo, pero que es mucho más poderosa que lo que hemos visto hasta ahora. Aquí va a acabar tu reinado. Ha sido bonito sentirte bien, pero bueno, como dicen, a todo cerdo le llega su San Martín. No te estoy llamando San Martín, ¿eh? Bien, veamos. Como decía antes, podemos definir las operaciones básicas, las operaciones aritméticas básicas, en función de operaciones anteriores, ¿verdad? La multiplicación es una iteración de la suma. Así que podemos decir que multiplicar n por m, otra vez un número cualquiera, es sumar n a sí mismo m veces. Esto todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Del mismo modo, la exponencial, elevar n a m, es multiplicar n por sí mismo m veces. Y ya veo conexiones neuronales. Esto está definido en términos de la operación anterior y la operación anterior está definida en términos de la operación anterior. Y la operación anterior, que es la suma, está definida en términos de una operación anterior, que es la operación sucesión. Es sucesivo, siguiente, según los axiomas de Peano. No lo saben. Bueno, pues podemos definir esto así, ¿no? ¿Por qué no podemos ir más allá? Definamos una nueva operación en términos de la exponenciación. Entonces, la operación flechita-flechita, n flechita-flechita m, es elevar n a sí mismo m veces. Y así podríamos seguir, con una creativa notación que fuera n flechita-flechita-flechita m, que fuera n flechita-flechita n consigo mismo m veces. Y así podemos definir operaciones de forma... Esto es recursividad. Se ha definido de forma recursiva. Se llama recursividad no primitiva. Tiene ese gusto a la recursividad, ¿verdad? Pero es otra forma de recursividad. Es como recursividad, que estoy redescubriendo. Bueno, pues esta es la recursividad no primitiva que es computable. Entonces Ackermann hizo esta sucesión, que es la sucesión de Ackermann. Este es un modo, si miráis por ahí libros, sobre todo de complejidad computacional y teoría de computación, donde esté tratado este tema, veréis que la sucesión de Ackermann se define a veces en función de dos parámetros. Aquí la voy a definir solo en función de un parámetro, la operación, pero bueno, es una versión como simplificada. El primer número de la sucesión de Ackermann es el primer número natural sometido a la primera operación consigo mismo, ¿no? 1 más 1, 2. Es un comienzo prometedor. El segundo es el segundo número natural aplicándole a sí mismo la segunda de las operaciones. 2 por 2. Tercer número con la tercera de las operaciones, la exponenciación. 3 elevado a 3, ¿qué es? ¿Es timidez o inseguridad? 3 por 3 por 3, 27. Bueno. 4, flechita, flechita, 4. Cuarto número de la sucesión de Ackermann. Esta versión de la sucesión de Ackermann es el cuarto número natural aplicándole a sí mismo la cuarta operación. 4, flechita, flechita, 4. O sea, 4 elevado a 4, elevado a 4, elevado a 4. Que como además lo estamos los 4 elevado a 4 uniendo desde arriba hacia abajo, como hemos hecho antes, esto es un número que tiene 10 elevado a 154 dígitos. O sea, que es... Vale, y luego 5 flechita, flechita, flechita. Uno dice, me atrae pero no me impresiona. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, verdad? Bien. Pero vamos a ver si esto, viéndolo en una notación adecuada, nos llega a impresionar. Ahora van a venir dos transparencias diapositivas, o no sé cómo se llama esto, que una vas a decir, oh, no.
Y lo otro vais a decir, ¿eh? Vamos a ver, esta es la intención de estas dos. Esta es una notación, la de flechitas, flechitas, que se llama la notación de flechas de Knuth. Knuth, K-N-U-T-H. Otro de los grandes. Esta es una persona sobre la que aprender, Donald Knuth. Un sabio de nuestro tiempo. Hay otra notación para explicar esta recursividad no primitiva que se llama la teoría o la notación de los polinomios de Moser. Y que es así. Vamos a decir que n metido en un triángulo quiere decir n elevado a sí mismo. Es decir, 3 metido en un triángulo es 3 elevado a 3. ¿Sí? N metido en un cuadrado es n metido en ese número de triángulos. Ahí viene la recursividad. O sea, 3 metido en un cuadrado es 3 metido en 3 triángulos. Y ahora iríamos deshaciendo los triángulos de dentro a fuera. Sería 27 metido en 2 triángulos, 27 elevado a 27 metido en un triángulo y así. En general, n metido en un polígono de m lados es n metido en n polígonos de m menos 1 lados. Cuando no está escrito es más difícil, ¿verdad? Sí. Vamos a poner un ejemplo, 2. Vamos a ver. Complete la siguiente figura. 4 metido en un cuadrado. 4 metido en un cuadrado es 4 metido en 4 triángulos. Según hemos dicho. Voilà. 4 metido en 4 triángulos. Deshacemos el primero. 4 elevado a 4, que es, no lo voy a preguntar, 256. 256 metido en 3 triángulos. Así que deshacemos el siguiente triángulo y esto es 256 elevado a 256 metido en 2 triángulos. Deshacemos el siguiente triángulo, es n elevado a n. Así que esto es 256 elevado a 256 elevado a 256 elevado a 256, metido en un triángulo. Esto es muchísimo más grande que el número de átomos del universo, todo eso. Mucho más. Y eso metido en un triángulo, resulta que 4 metido en un cuadrado es igual a 256 elevado 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 a 256. ¿Sí? Repitamos todos juntos. No. Es un número muy grande. Es un número muy grande. Más grande que el número B. Un aplauso para... Entonces... Claro, mola mucho, está muy bien, pero vamos a ir un paso más. Es cuando dices, me gusta pero no me impresiona. ¿Qué es 4 en un pentágono? Noto la inquietud. Si alguien quiere ir al baño, que se espere. Retened ahora. 4 metido en un pentágono es 4 metido en 4 cuadrados, ¿cierto? 4 metido en 4 cuadrados. Deshagamos el primer cuadrado. Esto es 256 elevado a 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 256 metido en un cuadrado. Es decir, este número en este número de triángulos. Es decir, si cada uno de los triángulos lo pintáramos en uno de los átomos del universo, estaríamos empezando a poner los triángulos cuando se nos ha acabado los átomos del universo. Eso es un número grande. Eso es un número grande. Y eso metido en 2 cuadrados todavía. O sea, esto es un número enorme. Enorme. Yo no sé si eres familiares con la recursividad no primitiva, si alguna vez habíais visto esta notación, pero mola. O sea, esto es como para ir luego a uno de los bares aquí cerca por la noche. Tía, me gustas como 5 en un pentágono. ¿Sabes cómo? Si no sale corriendo merece la pena. ¿Y qué es eso? Se lo explicas. Si después de explicárselo no sale corriendo, merece la pena. O sea, este es uno de los criterios. Hay otros, pero cada uno tiene sus criterios en cuanto a qué persona me interesa.
Mola mucho. Bueno. Recursividad es computabilidad. La sucesión de Ackermann es computable. Sucesión de Ackermann es computable. ¿Se puede ir más allá? Hay números no computables. Para eso vamos a ver dónde están los límites de la computabilidad. Y para esto traigo aquí, lo conocéis, a Alan Turing. Alan Turing, yo siempre que llego a este momento de la charla, me gusta parar un poco. Alan Turing es probablemente uno de los sabios del siglo XX más minusvalorados. Yo creo que jamás se hará justicia a Alan Turing. Jamás. Alan Turing no solamente nos dio el concepto de computabilidad, como veremos, él fue el que dio el concepto de máquina universal, que es los ordenadores que tenemos. Todos los ordenadores que tenemos ahora son una máquina universal de Turing. Él y en aquella época, de los años 30-40, no estaba John von Neumann, que ellos dos dieron con lo que es el programa, el computador de programa almacenado, que fue lo que inauguró la informática propiamente dicha. Un ordenador que en la memoria guarda no solo los datos, sino el programa ejecutable. Eso era una máquina universal de Turing. Bueno, pues él hizo eso. Además, antes de que estuvieran construidos los ordenadores, siquiera antes, solamente con el modelo teórico que él mismo había dado, él puso los límites a la computabilidad. Él demostró que los ordenadores tienen límites de una forma análoga, tiene mucho que ver, no es exactamente lo mismo, al teorema de incompletitud de Gödel. Fue la revolución en las matemáticas. Este fue un sabio, realmente un sabio. Y también en cuanto a la aplicación de las ciencias, ¿no? Sin su intervención, probablemente el número de muertos de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muchísimo menor. Porque él, junto a la gente en Bletchley Park, fueron de los encargados de descifrar los códigos Enigma que utilizaba el ejército nazi para ubicar sus submarinos, ¿verdad? Y sin ellos, no sé qué hubiera sido el destino de la guerra. Desde luego hubiera durado más. Y cada día de duración de una guerra significaba pérdida de vidas, por miles, Claro, todas esas investigaciones eran en secreto, él hacía todo esto en secreto. ¿Y cómo se lo pagó la sociedad? Con una condena por homosexualidad. Con una condena por homosexualidad. Así que yo siempre hago aquí como una especie de homenaje a Alan Turing, porque me parece que su vida tiene mucho que enseñarnos. Mucho que enseñarnos. Hace 3 años, la reina de Inglaterra concedió el perdón a Alan Turing. ¿El perdón por qué? ¿Perdón por qué? Así que, bueno, yo os animo a que conozcáis más a esta persona, a la gente que tuvo alrededor, y, bueno, hay muchas fuentes donde leer y ver cosas sobre Alan Turing. Para mí es uno de los grandes del siglo XX. Es alguien que merece la pena. Bien, pasado este momento de sentimental, Alan Turing nos dio el concepto de máquina universal de Turing, un computador de programa almacenado. Vamos a poner una versión muy simplificada y que nos permita más o menos entender qué es esto. Realmente un ordenador, su funcionamiento teórico, el de máquina universal de Turing, es una cinta, iba a decir infinita, no, esta charla infinito está prohibido. Es una charla tan larga como queramos, una cinta tan larga como necesitemos, una cinta con los recursos que queramos. Y en esa cinta tenemos un alfabeto, unos símbolos, aquí he puesto 1 y 0, pero bueno, hay unos símbolos, hay una semántica, unas reglas que permiten a una cabeza que es capaz de leer, escribir y mover la cinta, pues actuar, según esas reglas, el programa, actúa según lo que ve. Así que tenemos esa cinta, la cabeza de lectura y escritura y un programa. Y el programa le dice, si ves un 1, en este caso, el alfabeto es 1 y 0, si ves un 1, desplázate a la derecha y escribe un 0. Si ves un 0, desplázate a la izquierda y escribe un 1, lo que sea. Entonces, así se puede simular todo lo que un ordenador es capaz de hacer. Turing demostró que quizá no con este alfabeto de 1 y 0 solo, pero con un lenguaje formal que él estableció, bueno, o que él definió qué tipo de lenguajes formales son las máquinas de Turing de distinto tipo. Supongo que la gente que sabéis más de computación sabéis que hay distintos modelos de máquina de Turing, determinista, no determinista, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay un programa que le marca las instrucciones lo que tiene que hacer según lo que lee en la cinta. Se puede desplazar, escribir y leer. Bueno, entonces Turing demostró que hay cosas que no pueden ser computadas, no pueden ser calculadas, no pueden ser resueltas, no pueden ser contestadas por medio de una máquina universal de Turing.
Por ejemplo, y el más conocido es el problema de parada. El problema de parada es incomputable, es indecidible con una máquina universal de Turing. Y el problema de parada consiste en que yo le doy un programa a la máquina de Turing, él lo puede almacenar y leyendo el programa, sin terminar la ejecución, puede ejecutar, pero sin terminar la ejecución, la máquina de Turing me tiene que decir si ese programa finaliza o no finaliza. Imagínate que tengo un programa que sea, si lees un 1, desplázate a la derecha. Si lees un 0, desplázate a la derecha. Ese programa no termina nunca. O sea, vaya leyendo una cinta, lea lo que lea, va a desplazarse siempre a la derecha, ¿no? Y hay muchos. Entonces hay programas que terminan y programas que no. Una máquina de Turing es capaz, sin realmente finalizar la ejecución completa de todos los programas, en general, es capaz de decidir si un programa termina o no termina, no. Aquí vais a tener que hacer un acto de fe, sé que en matemáticas está prohibido, pero la sustitución es ir a leeros el artículo de Turing. Pero leéis el artículo de Turing, que es legible, es con un poco de esfuerzo, pero es legible, se puede leer, donde él demuestra que el problema de parada es indefinido. Entonces, partimos de este, que para nosotros en el ámbito de esta charla va a ser un axioma, el problema de parada es indefinido. Bueno, pues entonces, Alan Turing estableció ahí los límites de la computabilidad. Y aquí viene la última persona de la que vamos a hablar hoy, que es Tibor Rado. Le hacían muchas bromas en el colegio. ¿Cuántas has comido, Tibor Rado? No, pues le hacían muchas bromas, pero él se sobrepuso, como todos los que hemos tenido una infancia difícil, yo me apellido soy de Cabezón, todos los que hemos tenido una infancia difícil, pues él se sobrepuso y diseñó una sucesión de números no computables. O sea, esto va más allá de los números de Acre, más allá de ese 19 metido en un eneágono. O sea, va más allá de todos. Él les llamó los castorcitos laboriosos. Busy Beaver. BB. Entonces, vamos a ver en qué consisten los Busy Beaver. Es una sucesión de números con un parámetro. Aquí de nuevo doy la versión sencilla con un solo parámetro. El Busy Beaver 1 es, de todos los programas de Turing, de todas las máquinas de Turing, identificamos máquina de Turing con el programa, de todas las máquinas de Turing cuyo programa tiene una sola instrucción, aquellos que paran, los que no paran los dejamos fuera. De aquellos que paran, cada uno de ellos escribirá un número de símbolos en la cinta. Pues aquel que escribe más símbolos en la cinta, ese número es BB1. BB2. De todas las máquinas de Turing posibles, cuyo programa tiene dos instrucciones, de los que paran, los que no paran los dejamos fuera, aquel que escribe más símbolos en la cinta, ese número de símbolos es BB2. BB3. De todos los programas de Turing, de 3 instrucciones, los que paran, los que no paran fuera, de los que paran, aquel que escribe más símbolos en la cinta, ese número de símbolos es BB3. ¿Sí? ¿Sí? Así están definidos los Busy Beaver. No son computables. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí viene la única demostración que voy a hacer y la voy a hacer así, sin pizarra. Reducción al absurdo. Supongamos que hay una máquina de Turing que es capaz de computar los Busy Beaver. Supongamos que existe. Entonces, si esa máquina existe y la tengo aquí, es una máquina de Turing a la que yo le pregunto, dime el Busy Beaver 19. Esto es. Dime el Busy Beaver 6030. Esto es la respuesta. Me da la respuesta, me da como output, como salida, el número Busy Beaver. Supongamos que esa máquina existiera. Quiero demostrar que esta máquina no existe. Y entonces, de la existencia de esta máquina voy a llegar a un absurdo. Supongamos que esta máquina existe. Esto es una máquina que resuelve el problema de parada. Quiero resolver el problema de parada. Hola, máquina que resuelve el problema de parada. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Mira, tengo aquí un programa y quiero que me digas si para o no. ¿Vale? Muy bien.
Primera línea del código. ¿Cuántas líneas tiene el programa? N. Máquina BC Beaver. Dime el número enésimo de Beaver. Tanto. Muy bien. Hecho a correr el programa. En el momento en que el programa para, le digo, mi respuesta es sí, el programa para. Si voy escribiendo números en la cinta, en el momento en que ese programa escriba más números en la cinta que BBN, ya puedo decir, el programa no para. No para, porque si parara, entonces BC Beaver sería esto que acabo de escribir. Ya sería más grande de lo que es. Así que no para. Esta máquina no existe, lo demostró Turing, así que esto. ¿Sí? Es una limitación por reducción al absurdo. Los BC Beaver no son computables. Son unos números que eventualmente no son computables. Así como los de Ackermann sí, una máquina con suficientes recursos de tiempo y de memoria podría calcular cualquier número de sucesión de Ackermann. No ocurre lo mismo con los BC Beaver, no son computables. BB1 es 1, BB2 es 6, BB3 es 21, BB4 es 107. Se sabe, hasta donde yo sé, 2016, no se conoce BB5. Hay una cota inferior, que es este de aquí, que tampoco es muy prometedor, ¿no? 2.100.000 y pico mil. Se sabe, hay otra cota inferior para BB6, que es mayor que 10 elevado a 36534. Hay gente que ha hecho estos tíos. De los demás no se sabe nada. No se tiene cotas inferiores así, digamos, buenas, ¿no? No hay cotas inferiores. Esto es uno de los límites de la computación. Aquí estos son los números más grandes que podemos conocer. Por hoy, por lo menos que yo conozca. Hemos conocido números muy grandes, ¿no? O sea, vosotros imaginad, ahora vais a un concurso, la próxima vez que os pase esto. Tú vas, oye, un concurso de números grandes. Que sí. Escribes BB17 metido en y dime que no. Dime que son los grandes. Bueno, pues, ¿sabes? Y te cuesta menos escribir lo que todo esto. De nuevo la notación. ¿Vosotros imagináis escribir esos números romanos? Arquímedes, de nuevo la notación. Vamos a ir recopilando ya, estamos sacando tiempo y quisiera que hubiera tiempo para alguna pregunta, comentario, alguna pregunta que no sea muy difícil. ¿A dónde hemos llegado? Estos son los objetivos que yo me planteaba en la charla. Si veis que se ha cumplido, generosamente veis que se ha cumplido, aplaudís a ese objetivo, ¿sí? Es así como interactivo. Ganar un concurso de números grandes. ¿Sabríais cómo ganar un concurso de números grandes? Conocer la importancia de la notación en matemáticas. No sé si es que no se ha cumplido tan bien como el otro o que es que este es menos motivante. Hola, ¿qué tal la charla? Uy, he conocido un montón la importancia de la notación en matemáticas. Ojalá hubiera ido. Yo qué sé. Dad algunas ideas sobre recursividad no primitiva y computabilidad. Claro, esta es una charla que está pensada para el público general, no para la gente que tiene los vastos conocimientos que tenéis sobre la materia, pero aún así, pues bueno, creo que son logros de la humanidad que la gente tiene que conocer un poquito. Difundir un poco la historia de la computación. Poquito. Despertar la curiosidad sobre estos temas. Bueno, muchas gracias. Entonces veo que los objetivos más o menos se han cumplido, así que me extenderán el cuantioso cheque que me han prometido por dar esta charla. Y llega el momento de la publicidad. Este es mi correo de mi trabajo. Me podéis escribir por ahí para una conversación interesante sobre matemáticas. No hago las tareas. De hecho, cuando me llegan correos que yo sospecho que son tarea, suelo contestar de modo bastante maleducado, con muchas palabras muy malsonantes. Y soy del norte de España. Hablamos muy mal. También estoy con Big Bang, científicos sobre ruedas. Creo que van a venir en octubre algunos miembros del grupo. Yo lamentablemente no podré venir. Pero bueno, podéis ver vídeos nuestros, monólogos científicos sobre distintos temas. Hay matemáticas, hay física,
hay geología, hay biología, incluso tenemos algún ingeniero. Les dejamos venir con nosotros. Por si se estropea la furgoneta. Luego, en Twitter suelo poner cosas también sobre matemáticas, sobre informática y algunas tonterías. Y tengo un canal en YouTube que se llama Derivando, donde explico este tipo de cosas. De hecho, hay un vídeo sobre números grandes que explica la notación de los polígonos de Morse. Si queréis ver vídeos sobre la sucesión de Ackermann, buenos vídeos sobre la sucesión de Ackermann y sobre la máquina de Turing y computabilidad y los Busy Beaver y otras cosas de informática, hay un canal que se llama Computerfield. Es hermano de Numberfield. Numberfield y Computerfield son en inglés en efecto, pero están muy bien. Numberfield y Computerfield. Esto no lo hago yo. Y aquí, en este en concreto, hay un par de vídeos dedicados a los Busy Beaver y a computabilidad, máquina de Turing, y está muy bien, están muy bien explicados. Así que ahora, generosamente, me dais por educación... Ah, bueno, y escribí un libro también. Inteligencia matemática. Descubre al matemático que llevas dentro. Para que la gente pues, pueda reconciliarse con su matemático interior. Así que ahora, pues por educación, me aplaudís y empiezan las preguntas. Muchas gracias. Creo que tenemos 8 minutos para preguntas. Así que si alguien tiene alguna, si no, pues quizá fuera, luego también podemos hablar. Allá tenemos una pregunta, sí. Sí, para los BB. Esas cotas y los que se han calculado exactamente se han hecho, por un lado, los más pequeñitos, realmente como el alfabeto es finito, y pues construyendo todos los posibles programas con una instrucción, todos los posibles programas con 2 instrucciones, clasificándolos, viendo los que terminan, los que no, y de los que terminan viendo cómo escriben en la cinta. Con un razonamiento al principio, en los números muy bajos, muy combinatorio, en los números más altos yo supongo que el grueso del problema está en clasificar los programas y el darte cuenta de que has exhaustivamente contabilizado todos los posibles programas de ese número de instrucciones que se pueden generar con ese alfabeto. Por eso imagino que en cuanto ya el número es 5 o 6, eso tiene que ser una tarea ingente. También está en eso, está explicado, sí. Sí, bueno, es similar en un sentido, digamos, que la parte de computación y la parte matemática es similar en el sentido que establece límites a lo que podemos hacer con las ciencias, pero esos límites son de naturaleza distinta. En el caso de la termodinámica es un límite físico, es un límite de que la naturaleza es así, de que hay unas leyes que explican cómo es la conservación de energía, etcétera, ¿no? y de la entropía, y los otros son límites conceptuales. Realmente el universo que tenemos es finito y entonces llega un momento en el que el número de partículas que existen en el universo tiene un límite, es finito. Entonces si este número queremos siquiera escribirlo, en algún momento vamos a llegar a números que ni siquiera podemos físicamente escribir y ni siquiera podemos pensar en ellos. Así que son límites, y todas las ciencias tienen sus limitaciones, pero son límites de naturaleza diferente. Estos límites lógicos o límites conceptuales, que antes se pensaba que no, hasta que no vino Gödel, el programa de los matemáticos, quizás liderados por Hilbert en aquel momento, ¿no? Era con
tesón, con fuerza y con algoritmos adecuados seremos capaces de resolver cualquier problema matemático que seamos capaces de enunciar. Y Gödel dijo, no, existe una limitación intrínseca. Podemos enunciar problemas que no somos capaces de dar una respuesta. Eso es una limitación lógica. Y fue realmente un baño de humildad para la ciencia matemática que la ha hecho progresar mucho, por otra parte. Pero sí, tiene limitación. Aquí tenemos dos preguntas simultáneas. Venga, pues vamos por ahí. Existen distintos modelos de computación, sí. Y propio dentro de las máquinas de Turing, existen distintos tipos de máquinas de Turing. Y también está y hay otros paradigmas de computación, ¿eh? Y luego está el paradigma de la computación cuántica, por ejemplo. Pero finalmente todo paradigma de computación tiene su teorema de parada, digamos. Tiene su propio teorema de parada. Así que todo paradigma de computación tiene su concepto de computabilidad y por tanto tiene un concepto de cuestiones, programas que no son computables. Digamos que esa, como decía en la respuesta a la pregunta anterior, es una limitación lógica intrínseca. Es intrínseca matemática y dentro del paradigma en el que estemos. La computación cuántica podrá resolver problemas en tiempo lineal, que ahora son exponenciales o doblemente exponenciales. La factorización de números se podrá hacer en tiempo constante. Pero también la computación cuántica tiene problemas no computables dentro de ese paradigma. Es buena pregunta. Tiene que ver, porque el problema PNP, como todo el mundo sabe, es uno de los problemas del milenio, es un problema de complejidad computacional, que más o menos viene a decir, si tengo un problema, no un programa, un programa es lo que luego utilizamos para resolver el problema. Si tengo un problema tal que, si yo recibo una respuesta, soy capaz de evaluar en un tiempo, con unos recursos razonables de tiempo de memoria, soy capaz de evaluar si eso es una respuesta a la pregunta o no, si eso es una solución o no. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de números, el que sea, y puedo decir, ¿hay algún subconjunto de estos que sumen 0? Si yo digo, mira, pues sí, el 3 y el menos, tengo un conjunto de números entre los cuales están el 3 y el menos 3, pongamos, ¿no? Me han dado 10 números, el 6, el 8, el 3, el menos 3, el 16. Y me dicen, mira, 3 y menos 3, esto es una respuesta a tu pregunta. La respuesta es sí, y aquí tienes un subconjunto que suman 0. Si yo puedo evaluar la respuesta en un tiempo asequible, con unos recursos asequibles, digo que ese problema está en NP. Digo que ese problema está en NP. Si además puedo generar la respuesta en un tiempo asequible, con unos recursos asequibles, digo que ese problema está en P. Entonces, todos los problemas que están en P están en NP. Pero hay problemas en NP que no estén en P, es decir, problemas que yo puedo evaluar si una respuesta es una respuesta o no, pero no puedo producir una respuesta en un tiempo razonable. Eso no se sabe. No se sabe si existen este tipo de problemas. Uno de ellos es este. Dado un conjunto cualquiera de números, saber si hay un subconjunto que sume 0. Es un problema, hoy por hoy, NP. No se sabe si se... La única forma de evaluar eso es coger todas las posibles combinaciones. Pero claro, en cuanto el número de números, valga la redundancia, crece, eso crece exponencialmente y por tanto es muy complejo. Pero todo eso está dentro del ámbito de la computabilidad. Todo eso es computable. Otra cosa es cómo de complejo es llegar a computar eso. Entonces el problema de PNP es que nadie ha dado una demostración hasta ahora de que no es que el problema sea intrínsecamente difícil, es que de momento no tengamos una manera así de resolverlo que no sea exhaustiva. Pues si en algún momento alguien a alguno de esos problemas da una respuesta que no sea exhaustiva, diremos P es igual a NP. Si no, si alguien demuestra que no hay forma de resolver este problema que no sea de forma exhaustiva, entonces diremos P, hay problemas en NP que no están en P. Y eso no lo sabe nadie. El consenso de la comunidad es que P y NP son diferentes, pero no hay una demostración y, como he dicho antes, las matemáticas no son democráticas. Así que el argumento de autoridad o el argumento de democracia, eso no sirve. Sirven las demostraciones.
Sí, pero todo esto está dentro del ámbito de lo computable. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, vamos con esas dos últimas preguntas simultáneas y ya, pues, porque tenemos que desalojar el salón. ¿Con el qué? Ah, bueno, la paradoja del ruso es una paradoja lógica. Si entiendo a la que te refieres, dentro de la definición de conjunto. Entonces, lo que dice la paradoja, o la consecuencia que tiene la paradoja de Russell es, Russell, o como se diga, ese señor tan majo, es que la axiomática clásica de conjuntos tiene fallas lógicas. Es decir, llega a una paradoja, a una contradicción. Y esa axiomática de conjuntos, cuidado, la necesitamos para definir la lógica que usamos en matemáticas. Entonces, ¿cuál fue la solución a eso? Partir de una axiomática distinta. Una axiomática más completa que eluda la paradoja de Russell, que tiene otras paradojas. Y hoy día la axiomática que se usa en matemáticas como el marco axiomático más consensuado es Zermelo-Fraenkel. Entonces, dentro de la axiomática de Zermelo-Fraenkel es donde basamos las matemáticas, pero también tiene sus limitaciones. Eso lo expuso Gödel y, por ejemplo, está el problema del continuo, que es saber si entre el cardinal de los reales y el cardinal de los naturales hay algo en medio. Eso es irresoluble con Zermelo-Fraenkel. Así que, de nuevo, volvemos a que hay límites en toda lógica, o por lo menos hasta hoy. O sea, no tenemos una lógica simple. Sí, yo esto lo explico en un teatro, en Madrid o en un bar, sí. ¿Cómo? Pues, sí, es así. Yo creo que hay dos cosas que hay que tener muy claras y que no son fáciles. Tres cosas, digamos. Que los científicos, o los matemáticos nos incluimos, no siempre, parece que sería obvio, pero no siempre las tenemos en cuenta. Primero, quiero que me entiendan. Esa es la primera cosa. No siempre es obvio eso. Porque normalmente lo que como planificamos nuestras charlas es, quiero exponer mi tema, que no es exactamente lo mismo que decir, quiero que me entiendan. No es exactamente lo mismo. Entonces esa es una cosa. La otra es, si quiero que me entiendan, quiero que lo que yo les estoy contando sea significativo para ellos o para ellas de alguna forma. Entonces, puede ser significativo porque la pregunta ya es significativa en sí. Yo qué sé, ¿cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? Es una pregunta que es significativa. Y puede haber otras que no sean significativas de primera. ¿En qué consiste la teoría de Galois? Puede que no sea significativo para el carnicero, así de primeras. No se levanta por las mañanas, ¿ay, ¿y con esto? No, puede que no. Entonces, o bien, utilizando narrativa, otros recursos, atraigo al público hasta un punto en que lo que le quiero contar ya empieza a ser significativo para esa persona. O bien, voy simplificando la simplificación, voy transformando el enunciado de mi problema, quizá haciéndolo más general, más abierto, etcétera, como sea, hasta que llego a un problema, a un enunciado, a una pregunta que ya es significativa para mí. Entonces, esa es la segunda cosa, ¿no? Conectar tema y el público, que sea significativo, lo que yo voy a contar sea significativo para esas personas. Y tercero, que quizá es en la lógica precedente a lo anterior, es saber a quién estoy hablando. Interesarme por a quién estoy hablando. Saber más o menos ser capaz de alguna forma, una palabra un poco de libros de autoayuda, pero empatizar con el público, ¿no? Saber decir, vamos a ver, esta gente, ¿qué inquietudes tiene? ¿Quién es a quién estoy hablando? No puedo hacer esta charla de la misma forma en una facultad como esta, que en un instituto como este, que en un teatro o para niños. No es lo mismo. Entonces lo explico de forma diferente, ¿no? Así que conocer a quién hablo, establecer esta conexión de significatividad entre el público y el tema, y luego que mi intención sea que me comprendan. Para eso tengo que ser claro, tengo que tener claro yo qué quiero. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y es una pena que hayamos agotado el tiempo.